promover la investigación y producción científica para la conservación de los recursos naturales. Y dentro del marco de estos objetivos, tenemos la difusión del conocimiento científico. Por ello, periódicamente estamos realizando charlas. Para estar más informados sobre nuestros eventos, pueden visitarnos en nuestra página web www.yeco.org y en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Yeco. En el día de hoy, la modalidad de la charla se va a dar en dos partes. Una primera parte expositiva y una segunda ronda de preguntas. Para ello se les pide que las preguntas las hagan a lo largo de la exposición y las dejen en la caja de comentarios en el chat. Luego se dará paso a la respuesta de las mismas terminada la ponencia. En esta oportunidad, tengo el agrado de presentar a la bióloga María Fernanda Rabanal Cheleón. Ella es uno de los miembros fundadores del Instituto de Investigación en Ecología y Conservación, YECO. Es estudiante de posgrado en la Universidad Nacional de Trujillo, quien actualmente ha culminado una pasantía en el Laboratorio de Genética y Ecología del Instituto de Ecología de la UNAM, para el desarrollo de capacidades científicas y técnicas en el análisis de datos genéticos y genómicos para el estudio de poblaciones. Ahora daremos inicio a la ponencia. Con ustedes, María Fernanda Rabanal. Adelante, Fernanda. Buenas tardes con todos. Permítanme un momento colocar mi... A ver. Ok, ¿me indican si se ve correctamente? Sí, Fernanda, se ve correctamente. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Yo soy María Fernanda Rabanal Cheleón. Como ya indicó mi compañera, soy estudiante de maestría en la Universidad de Trujillo y bueno, junto con mis compañeros tuvimos la iniciativa de fundar IECO a finales del año justamente para impulsar la investigación en este campo, ¿no? El día de hoy les voy a comentar la experiencia muy buena que tuve realizando una visita de investigación en el Laboratorio de Genética y Ecología del Instituto de Ecología de la UNAM. Bueno, esta pasantía se realizó para desarrollar capacidades científicas y técnicas en el análisis de datos genéticos y genómicos para el estudio de poblaciones. Esta estancia duró 90 días y fue financiada por la convocatoria Movilización ICT y Pasantías en el corte 3 de Concitec, Fondecit. Y durante mi estancia fui supervisada o asesorada por la doctora Ella Vázquez Domínguez, quien también es directora de la sección de biodiversidad, de conservación de biodiversidad del laboratorio. Bueno, para resumir, el contenido básicamente va a tratar en una primera parte de algunos conceptos básicos en genética de poblaciones, luego darles una pequeña introducción sobre una disciplina muy novedosa actualmente, que es la genética del paisaje, y luego algunos pocos ejemplos y comentar básicamente qué trabajo realicé aquí en México. En primer lugar, algunos conceptos básicos. Primero, para poder centrarnos en el tema, tenemos que saber o definir qué cosa es una población. Y yo creo que la mayoría de nosotros sabe que, o ha escuchado a lo largo de nuestra formación, que la población es un grupo de individuos que pertenece a la misma especie y que interactúan en un espacio y tiempo determinado, ¿no? Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque las poblaciones son dinámicas. Eso quiere decir de que ellas pueden crecer o disminuir mediante cambios que pueden ser a través de tasas o cambios en sus tasas de nacimiento o mortalidad, y también por migración o fusión con otras poblaciones. Entonces, esta dinámica tiene consecuencias importantes, sobre todo que puede generar cambios en su estructura genética. También tenemos que las poblaciones son una entidad genética abierta. Esto quiere decir
de que puede intercambiar genes con otras poblaciones que sean de la misma especie, obviamente, ¿no? Esto la diferencia de otros grupos taxonómicos, que son como la especie o superiores a la especie, porque estas tienden a ser cerradas, o sea, son cerradas y que no hay flujo de genes generalmente, ¿no? Entonces, como otro concepto clave, tenemos que el acervo génico es el conjunto de información genética de los miembros de una población. Esto es que es el conjunto de genes, ¿no?, que son compartidos por estos individuos. Entonces, vamos a entrar ya al tema, ¿qué cosa es la genética de poblaciones? Y aquí tenemos una definición que decidí colocarla así tal cual, que es la disciplina que estudia la variación heredada en los seres vivos y la forma en que ésta se modifica en el tiempo y el espacio mediante la medición de las frecuencias alélicas y genotípicas, ¿no? Entonces, tenemos que la genética de poblaciones ha desarrollado herramientas matemáticas muy sofisticadas para poder estudiar estas variaciones en las frecuencias alélicas y fenotípicas. Y básicamente tiene dos enfoques. Uno es predictivo, porque permite predecir la composición de la población a nivel en tiempo futuro, partiendo de la composición actual. También tiene otro enfoque, que es el retrospectivo, en el cual busca entender la composición actual de esa población a partir, ¿no?, de su pasado. Entonces tenemos que la genética de poblaciones parte del supuesto que la evolución ocurre en el seno de las poblaciones naturales. Y a esto es lo que se le denomina microevolución. Para que esta evolución surja, tiene que haber cambios en las frecuencias alélicas y genotípicas dentro de la población. Entonces vamos a ver más o menos cómo es que se produce este cambio, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos aquí una representación de una población, de una lagartija, que está muy ligada a mi formación, porque es la que estoy trabajando actualmente, la que me llegó a venir también, es Diplodon holbergi. Y la variación genética se origina en esta población por una mutación al azar y que generalmente es independiente de si es benéfica o desfavorable para el individuo, ¿no? Simplemente la mutación ocurre y mediante esta mutación es la única que produce nuevos alelos, ¿no? Estos alelos o estos genes que son nuevos genes que son producidos por la mutación tienden a aumentar también su variación debido a recombinación en individuos que tienen reproducción sexual. Todos sabemos que durante la meiosis, en la profase 1, sucede el crossing over, por el cual se originan nuevos juegos o agrupaciones, ¿no?, de nuestros genes, y esos se empaquetan en los gametos que luego son heredados por un nuevo organismo. Otro factor que también influye en la variación de estas frecuencias es el flujo génico, que es cuando individuos de otras poblaciones migran, ¿no? Y pueden intercambiar sus genes con poblaciones en las cuales no han nacido. Entonces, este flujo génico tiende a aumentar la variabilidad genética. Otra muy importante es la selección natural, ¿no? La selección natural, todos sabemos que fue el mecanismo que describió Darwin para fundamentar el origen de las especies. Es muy importante porque a pesar de tanto tiempo aún se mantiene vigente, ¿no? Y resulta básicamente de la diferencia heredable que hay en la tasa de supervivencia y reproducción en los diferentes organismos debido a las variaciones que ellos poseen, ¿no? Entonces, tenemos de que por mutación se generan diferentes alelos, algunos de ellos pueden darles características favorables para el ambiente en el cual se encuentran en ese momento y otros no. Entonces, hay una reproducción diferenciada, ¿no? Aquellos organismos entre comillas, bueno, se puede decir más adaptados, tienen mayores probabilidades de dejar un mayor número de descendencia y de esa manera
tener una mayor representación en la generación siguiente. Entonces, una vez que sucede esto, la selección natural tiende a conducir a la adaptación, ¿no? Que la adaptación es la mejora en la manera en cómo esos miembros o esos individuos se adaptan a su ambiente o se pueden sobrevivir a su ambiente. Luego está la deriva genética, que básicamente la deriva genética parte de la variación al azar en la supervivencia y la reproducción de los genotipos. O sea, no hay un patrón que diga quién va a sobrevivir o quién va a poder reproducirse. Por lo tanto, las frecuencias alélicas fluctúan básicamente por azar. Y a la larga, alguno de los alelos puede reemplazar a otro, o sea, que sí que se va a fijar en la población, pero no sabemos si ese alelo va a ser bueno, va a ser malo, ¿no? No hay una dirección. Esta deriva génica conduce a un cambio evolutivo, pero que no necesariamente, o no va a ser una adaptación. Entonces, otra cosa fundamental que recordar aquí cuando hablamos de genética de poblaciones es el equilibrio de Hardy-Weinberg. Este equilibrio permite describir el contenido genético de poblaciones diploides en términos de frecuencias alélicas, asumiendo que no actúa ninguna de las fuerzas que antes les he descrito, ¿no? Entonces, para esto se asume que la población tiene una reproducción sexual y generaciones discretas, que quiere decir que esas generaciones no se sobrelapan en el tiempo, que el tamaño de la población es infinito, que los apareamientos se dan al azar y que no hay deriva génica, y que no hay generación de nuevos alelos, por lo tanto no hay mutación, no llegan alelos existentes en otras poblaciones, por lo tanto tampoco hay migración, y tampoco hay una tasa diferencial en la sobrevivencia y reproducción de los individuos, por lo cual diríamos que no hay selección. Entonces, más o menos para amenizar, porque no he querido colocar muchas fórmulas durante la charla para hacerla amena, en este pequeño ejemplo se ve cómo se calcula el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? Entonces su fórmula está allí, es P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado. Básicamente, imaginando que tenemos una población de escarabajos que cumple esas condiciones que antes he descrito, y que, bueno, el gen A es dominante sobre el gen A minúscula, que da el color negro para el escarabajo, y que nos dan una frecuencia inicial de que la frecuencia del alelo A mayúscula es P y la frecuencia del alelo A minúscula es Q. Entonces, se aplica esta fórmula y se observa un porcentaje de genotipos, ¿no? Básicamente, si es que lo observado coincide con lo predicho por el equilibrio, se dice que esa población está en equilibrio. Pero eso implica de que no ha habido cambios en la frecuencia alélica y por lo tanto esta población no evoluciona, ¿no? Entonces, este equilibrio es un poco, digamos, tomado como una hipótesis nula, debido a que en la realidad las poblaciones, o no hay una población que cumpla esos requisitos, ¿verdad? Entonces, otros conceptos también importantes de genética de poblaciones son el tamaño efectivo de la población. Generalmente hay especies que de manera natural ya son pequeñas, ¿no? Son especies raras. Pero hay especies que con las presiones generalmente antrópicas, pero también puede ser por una presión natural, disminuyen su tamaño, ¿no? Entonces, estas especies suelen estar fragmentadas y aisladas. Y toda disminución poblacional tiene consecuencias genéticas importantes, ¿no? Entonces, el tamaño efectivo de la población es básicamente, primero, lo que ayuda es a calcular cuántos individuos de una población están contribuyendo
activamente con sus genes para las generaciones siguientes. Porque en las poblaciones reales no todos los miembros se reproducen, ¿no? Algunos ya están muy viejitos, otros ya son muy inmaduros. Y entonces ahí lo que se hace es calcular aquellos individuos que están activamente aportando, ¿verdad? Entonces, tenemos el número de individuos, que es el número de individuos de una población que se reproducen y aportan genes a la generación siguiente, como les había comentado. Hay muchas maneras de calcular este tamaño efectivo, y la más sencilla de todas es con esa fórmula, pero va a depender también de los factores, esa fórmula puede cambiar de acuerdo a los factores que influyen en que esos individuos no se reproduzcan. El tamaño efectivo de la población está muy relacionado o estrechamente vinculado a dos situaciones más, como es la endogamia, ¿no? En la endogamia, la variabilidad genética disminuye, que es cuando, a veces, cuando las poblaciones se reducen de tamaño drásticamente, empiezan a haber cruzamientos entre parientes, ¿no? Entonces, estos cruzamientos entre parientes tienden a favorecer la presencia de homocigotos. ¿Y por qué es importante esta situación? Es porque generalmente los fenotipos deleterios o las características que afectan la reproducción se expresan en condición homocigota recesiva. Entonces, es un indicador muy importante conocer, por ejemplo, el coeficiente de consanguinidad. Este coeficiente de consanguinidad lo que hace es estimar la probabilidad de que un individuo sea autocigoto. ¿Qué quiere decir que sea autocigoto? En el caso de un homocigoto, que ambos alelos que posee para un gen deriven de un mismo ancestro, ¿no? Prácticamente eso se produce cuando hay cruces, o sus ancestros, ha habido cruces entre sus familiares. La endogamia prolongada en el tiempo produce disminución de la fecundidad y viabilidad de los individuos, debido a que se acumulan estas mutaciones deleterias que afectan a la reproducción, ¿no? Directamente. También tenemos a la deriva génica o genética, que como ya hemos visto, se representa también o conduce a una pérdida de la variación genética. Básicamente es porque cuando en la deriva genética que actúa al azar, ¿no? Donde las frecuencias fluctúan al azar, en poblaciones grandes no se ve un gran efecto, porque en una población grande, cada gen tiene hay mayor probabilidad de que esos genes estén representados en la generación siguiente. Pero ¿qué pasa cuando las poblaciones se reducen o se hacen muy pequeñas? Entonces, ya no hay garantía o precisión en la representatividad de estos genes para la generación siguiente. Por lo tanto, pueden haber alelos que se pierdan, ¿no? Entonces, básicamente es por un tema parecido a un muestreo que se puede hacer, ¿no? Entonces, como un agente evolutivo, ya habíamos comentado que la deriva genética no tiene una dirección definida, ¿no? Digamos, factor que influye bastante cuando las poblaciones son pequeñas es en la disminución del flujo génico, porque a través de la migración es una fuente muy importante por la cual las poblaciones adquieren alelos que vienen de otras poblaciones, ¿no? Entonces, al momento en que se reduce ese intercambio de genes, estas poblaciones pierden la probabilidad de mantener su diversidad genética. Y bueno, estos puntos son cruciales para evaluar el estado de una población en términos de su relación con el nivel de diversidad genética y para ver su sostenibilidad a largo plazo. También hay otro tema interesante, que son los cuellos de botella y el efecto fundador. Los cuellos de botella representan un evento
que puede exterminar a la gran cantidad de la población, ¿no? Que puede ser un evento natural o antrópico, pero que como no hay digamos, es muy intempestivo, la población que queda no se encuentra o no tiene todos los genes o no representa adecuadamente todos los genes que tenía la población grande, ¿no? Entonces, si vemos o imaginamos una botella, como dice el nombre, y tenemos canicas de diferentes colores y queremos hacerlas pasar por el piquito de la botella como si fuera un embudo, vamos a tener de que no todos los colores vamos a lograr que pasen a través de ese cuello, ¿no? Entonces, utilizando el gráfico que tenemos aquí, podemos ver de que en una población original que tiene un tamaño muy grande, se han tomado dos poblaciones. Vamos a representar primero para ver lo de los cuellos de botella, como que pasa algo que se mueren todos los que están fuera y queda solo esta población. Entonces, básicamente aquí ya podemos ver que ya se perdieron dos características, ¿no? Aquellos rojitos con manchas negras y aquellos amarillos con manchitas negras. Entonces, cuando estos individuos que sobrevivieron empiezan a reproducirse, transmiten los genes, pero solo los que ellos poseen, ¿no? Entonces, ahí hay una situación bastante interesante cuando suceden estos eventos porque puede afectar en gran medida la diversidad genética que hay en la población. Y el efecto fundador es cuando, por alguna razón, un pedazo de una población queda aislada de la población original. Y es como forma una colonia, ¿no? Y al estar aislada de la población original, también no tiene manera de cómo recuperar los genes que no tenía esta población fundadora. Entonces, básicamente, las frecuencias cambian, ¿no? Estos efectos, tanto en las poblaciones que surgen de un efecto fundador, como cuando suceden eventos de cuello de botella, se caracterizan por tener poblaciones, o si es que tienen poblaciones pequeñas, pueden sobre esa pérdida de variabilidad inicial, se suma también el efecto de la deriva genética, ¿no? Por lo tanto, pueden seguir perdiendo alelos hasta que logren recuperarse. Entonces, ¿por qué es importante tener variabilidad genética en poblaciones naturales? En primer lugar, tenemos de que la variación, ¿no?, es la base para el potencial de adaptación de los individuos de una población. Eso quiere decir de que, imagínense una población donde todos son homogéneos y sucede un cambio de temperatura o un cambio en el ambiente. Entonces, al estar todos uniformemente o tener una información muy similar, si es que esa información es desfavorable para ese cambio, todos los organismos van a sufrir las consecuencias. Pero al haber variabilidad, quiere decir de que algunos individuos sí van a poder enfrentar ese cambio, mientras que otros, bueno, lamentablemente van a perderse, ¿no? Entonces, mientras más variabilidad hay más posibilidades de que esa población como un todo se adapte a nuevas circunstancias ambientales. Y también es la fuente de variación sobre la cual actúan las fuerzas evolutivas, ¿no? Para generar nuevas especies. Entonces, por eso es importante tener la variabilidad genética. En el caso, por ejemplo, de la papa, que está ahí en la imagen, y en otros cultivos, la variabilidad genética o la biodiversidad, pues la variabilidad genética que está en las poblaciones naturales de parientes cercanos a estos cultivos, es muy importante mantener porque pueden brindar algunos genes de resistencia a las plagas o a condiciones adversas, ¿no? Entonces, la biodiversidad se vuelve como que un factor muy importante a conservar. Pero ya hemos visto toda esa parte teórica, de repente un poquito tediosa,
pero ¿cómo nosotros vamos a acceder a la información que está en nuestros genes, ¿no? Entonces, para eso existen los marcadores moleculares, que, bueno, ahí he colocado algunos cuantos, pero existen tecnología, algunos caerán en desuso y surgirán otros nuevos, ¿no? Básicamente, en genética de poblaciones, cada uno de estos marcadores tiene diferentes cualidades y desventajas. Por ejemplo, los ISSR y los RAPIDs tienen la ventaja de ser aleatorios, pero y no necesitas conocer el genoma en el que vas a trabajar, igual en la FLP. Pero, por ejemplo, en el caso de los RAPIDs son poco repetitivos, ¿no? Entonces, a veces tiene poca repetitividad. Entonces, a veces como que uno tiende a inclinarse por marcadores un poco más seguros, como por ejemplo los SSRs o STRs, que son los microsatélites de los cuales me voy a enfocar hoy. A pesar de que está surgiendo una nueva tecnología con los SNPs, ¿no? Que permiten dar una mayor resolución, pero que aún los microsatélites son muy buena fuente de datos y son muy ampliamente utilizados, ¿no? Entonces, los microsatélites son secuencias de ADN que están constituidas por repeticiones de 1 a 6 pares de bases, ¿no? Son motivos repetidos. Se distribuyen en regiones tanto codificantes como no codificantes, son altamente polimórficos. Eso quiere decir de que pueden tener diversos tamaños, ¿no? Y esto se debe a su elevada tasa de mutación. También es importante porque son codominantes y podemos diferenciar aquellos que son homocigotos de aquellos que son heterocigotos. Y por todas estas características son muy adecuados para utilizarse a nivel poblacional y para resolver algunas, o bueno, muchas preguntas en ecología, ¿no? Entonces, para utilizar estos marcadores, tenemos que pasar por varias etapas. La primera es, bueno, la primera de todas es cuando ustedes se centran en un organismo que quieren trabajar, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese organismo, se seleccionan los microsatélites. A veces ya se encuentran en la bibliografía y uno puede simplemente replicar o utilizarlos, ¿no? Pero a veces, como en el caso que voy a enfrentar en un futuro, ese organismo que nosotros estamos interesados no tiene algunos estudios previos con microsatélites. Entonces, se tiene que diseñar los primers. Estos primers están marcados con unos indicadores que son fluoróforos que reaccionan reaccionan a diferentes longitudes de onda, ¿no? Entonces ya vamos a ver más adelante por qué es importante que estos primers sean marcados. Una vez que ya tenemos nuestros primers seleccionados y nuestros observadores diseñados, tenemos que extraer el ADN, ¿no? Entonces necesitamos que sea un ADN presentable, digamos así, ¿no? Los microsatélites se comportan muy bien con incluso pocas cantidades de ADN. Y una vez que se tiene extraído el ADN, se realiza la amplificación por PCR. Luego de la amplificación se verifica que haya tenido éxito la reacción en una electroforesis en gel de agarrosa. Y luego se hace el análisis de polimorfismos. Para ello se hacen diluciones de los productos PCR, porque a veces estos marcadores que están en los cebadores pueden ser muy intensos. Y se mezcla en reacciones múltiples, o sea, se colocan varios reacciones en un solo frasquito o en un solo pocillo, teniendo en cuenta siempre de que estos tengan diferente tamaño o estén marcados con diferente color de fluóforo, ¿no? Para poder diferenciarlos. La electroforesis es un secuenciador automático que al final vamos a observar unos perfiles. Entonces, en los microsatélites de un halcón peregrino, donde podemos observar que se ven 2, 3, 4, 5 loci, microsatélites, ¿no? Y cada uno de ellos, acá podemos ver que es un heterocigoto porque hay dos poquitos, ¿no? Aquí es un homocigoto para este tamaño. Este es un loci y este es otro loci, sino que los han colocado todos juntos de repente para que se pueda visualizar bonito, ¿no? Y también para ahorrar costos. Entonces aquí podemos ver que para este halcón peregrino que se hizo el detalle o el estudio, es heterocigoto para el primer
homocigoto para el segundo y heterocigoto para estos dos y homocigoto para el de acá. ¿Cómo se diferencia? Por los piquitos que están altos, ¿no? A veces o toma un poco de tiempo poder aprenderlos o diferenciarlos, ¿no? Y por último, una vez que se tienen estos datos, se genera una matriz de datos y se analiza, ¿no? Existe múltiples software de análisis, pero básicamente durante mi estancia utilicé R y sus diferentes paquetes, ¿no? Para poder analizar. Entonces, ya habiendo visto la parte de genética de poblaciones, les voy a conversar, de repente algunos de ustedes no habían escuchado sobre esta nueva disciplina que es de vanguardia, que se llama la genética del paisaje. Esta disciplina es muy nueva, tiene, si no me equivoco, menos de 20 años, algo así. Desde el 2003, ¿no? Que fue acuñado este término, y lo que busca básicamente es evaluar la interacción de las características del paisaje y las variables ambientales en los procesos microevolutivos, que en otras palabras quiere decir que lo que busca es analizar, describir y buscar la relación directa que hay entre el paisaje, ¿no? Las características de ese paisaje, en la estructura genética de las diferentes poblaciones, ¿no? Y cómo es afectada por este paisaje. Entonces, estos estudios se hacen tanto en paisajes naturales, pero también últimamente enfrentamos la situación de que hay muchos paisajes que se han degradado o se han fragmentado, ¿no? Entonces, ante estas situaciones también se hace la pregunta de cómo esa modificación del paisaje y la fragmentación del hábitat afectan a la dispersión de los organismos y los flujos de genes, ¿no? Y es muy interesante ver eso, porque a veces sabemos o encontramos bibliografía que nos dice, sí, afecta, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, esta disciplina nos permite encontrar una relación directa y estadísticamente útil, ¿no? Entonces, tenemos que esta genética del paisaje se basa o se apoya en tres disciplinas, básicamente, ¿no? En la genética de poblaciones, en la ecología del paisaje y en estadística espacial. A pesar de que también ha desarrollado sus propios métodos, pero toma prestados muchos métodos de estas tres disciplinas para poder llevar a cabo o para poder obtener resultados, ¿no? Y básicamente esta disciplina combina exactamente interdisciplinaria, ¿no? Y requiere que la persona que los desarrolle tenga habilidades no solo en el análisis genético, sino también en el análisis espacial. Entonces, en el 2013, a pesar de que la que acuñó el término sugería dos etapas para el desarrollo de ese tipo de trabajos, que eran básicamente primero caracterizar las poblaciones y luego encontrar la relación con el paisaje. En el 2013, las doctoras Tania Garrido y Ella Vázquez propusieron que para un mejor, o para que estos estudios se desarrollen de una mejor manera, había que pasar por 5 etapas, las cuales en el primer caso, o en el primer paso, es evaluar los patrones de variación y estructura genética de las poblaciones de interés, como con los métodos tradicionales de la genética de poblaciones, ¿no? Y de determinar los estimadores tradicionales. Luego, se evalúan estos patrones de estructura genética en el espacio, que es básicamente ver cómo está distribuida estas poblaciones, ¿no? Y cómo se relaciona con el espacio, y generalmente se utilizan análisis de distancia, de aislamiento por distancia para este espacio. Luego, evaluar la conectividad funcional, que básicamente lo que evalúa es el flujo de genes que hay entre estas poblaciones, ¿no? Y en cuarto lugar, evaluar la conectividad estructural, que es básicamente observar detalladamente las características del paisaje y determinar qué condiciones son las que favorecen o impiden el movimiento de los individuos
y generalmente se expresa o se observan, se ven como matrices de resistencia, o disculpen, raster de costos, ¿no? Y por último, teniendo todo eso, se hace un análisis para unir todos estos datos o todos estos resultados y poder obtener una correlación de los patrones genéticos con las características del paisaje. Entonces, ahora les voy a comentar más directamente la oportunidad que tuve de que cuando llegué al instituto a hacer la estancia, pude participar de este seminario en genética del paisaje, un seminario internacional, que fue coordinado por la doctora Ella Vázquez, que fue quien me recibió. Entonces, en este seminario pude adquirir muchos conocimientos de los que antes les he mencionado, y bueno, como ya les había explicado de que esta disciplina es muy, necesita muchos conocimientos también en herramientas para el análisis espacial, también tuve la oportunidad de participar de oyente en este curso, que fue dictado por la doctora Ángela Cuervo y el doctor Enrique Martínez Meyer. Entonces, en este curso, que probablemente cuando yo llegué a aprender genética de poblaciones, dije, no pensaba, ¿no?, que iba a aprender herramientas espaciales. Tuve la oportunidad de aprender modelación de nichos ecológicos, ¿no? Como podemos ver allí, aproveché para poder modelar un mapa de distribución así preliminar en Diploma Colbergi. También estudiamos, bueno, me dieron nociones de patrones de diversidad espacial, nos capacitaron en priorización espacial de la biodiversidad utilizando software, ¿no? Y justo lo que también es muy, muy importante en genética del paisaje, tuvimos también algunos tópicos en conectividad del paisaje y pudimos desarrollar algunos proyectos, digamos, de unidad, ¿no?, muy interesantes, como por ejemplo ese que muestro allí, que es la planificación espacial para la conservación de Pantera onca y Potos flavus en las regiones centro y altos Chiapas, ¿no? Este y el de la siguiente unidad, que era interacciones, que básicamente lo que busca es encontrar qué interacciones tienen las especies en el medio y no solamente poder modelar su distribución potencial de acuerdo a los factores abióticos, sino también a los factores bióticos, porque las especies interactúan con ambos, ¿no? Entonces, en ambos proyectos fue muy interesante participar porque es una muy buena manera de afianzar lo que uno conoce o lo que uno aprende en clase, ¿no? También es muy importante, y por eso decidí aprovechar la oportunidad para participar del curso de evolución, que fue dictado por los profesores que se mencionan ahí abajo, y para mí fue muy fructífero esas teorías, ¿no? A pesar de que de repente era una clase más teórica, pero me daba fundamentos muy útiles para poder entender muchas cosas en genética de poblaciones. Ahora de la teoría a la práctica. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos actualmente es la desaparición de ecosistemas naturales y el uso de tierra, porque el ser humano ahora, al haber aumentado mayormente su población, ¿no?, de una manera muy, digamos, rápida, necesita mayores lugares para habitar y también necesita mayores extensiones de tierra para producir sus alimentos, ¿no? Entonces eso ha ocasionado que muchas poblaciones o muchos ecosistemas naturales se degraden, al punto de que, como se ve en la imagen, un ecosistema que en un inicio era la selva de los Tuxtlas, que estaba en un hábitat continuo, ahora tiene muchas zonas donde ha sido deforestado y se ve parches, prácticamente el bosque original queda como parches que están aislados, ¿no? O relativamente se ven aislados, ¿no? Habría que ver análisis para ver si están así. Entonces, la genética de poblaciones en sí y la genética del paisaje han sido muy útiles para algunas estrategias de conservación. En este caso les voy a mostrar unos 3 ejemplos, nada más, para que vean más o menos la utilidad de estas herramientas
Y el primero es sobre el perrito de la pradera, que es una especie endémica mexicana que se encuentra, digamos, amenazada. Y básicamente en este trabajo, que es muy interesante, lo que hicieron fue caracterizar poblaciones, 6 poblaciones en su hábitat natural, y también poblaciones que habían sido criadas en cautiverio, ¿no? Entonces, con esta información que surge, se pudieron realizar 2 cosas. La primera es, aquí podemos ver, ¿no?, que la metodología propia del autor, que fue darle o normalizar unos valores y luego obtener un índice de priorización, indica cuáles poblaciones son aquellas que deben ser priorizadas para conservarse, teniendo en cuenta no solo criterios genéticos, sino también criterios ecológicos. Entonces, aquí tenemos que esta población de la Trinidad tiene un valor mucho mayor, ¿no? Y debe ser priorizada. Igual que la población de la Soledad y la población de Artesilas. Esto es muy importante y esta información es muy importante porque no solo ayuda o es importante identificar aquellas poblaciones que deben ser protegidas, sino también ayuda a dirigir los programas de reintroducción de estas especies que han sido reproducidas en cautiverio, ¿no? Porque aquí también se utilizaron modelos de distribución para poder encontrar aquellos lugares que tenían las mejores características ambientales para que esas poblaciones se adapten, ¿no? Y puedan vivir bien. Más cercano a nosotros, en la Amazonía, se realizó este estudio donde evaluaron la diversidad genética de una población, de la población de jaguares que está en la Amazonía, porque la Amazonía es una gran extensión de bosque que puede comportarse como un hábitat continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser tan grande, esas poblaciones mantienen su flujo genético interno, ¿no? Y sus poblaciones son muy grandes. Entonces, se puede tomar como un punto de referencia para comparar con otras zonas donde habita este mismo jaguar, pero que se encuentran fragmentadas. Entonces, esa información es como una línea base, como lo dice en el título, que ayuda a poder planificar la conservación de estas especies, ¿no? Y por último, para los que les interesan las plantas, también hay ejemplos en las plantas, ¿no? Como en este, donde en un herbario, o disculpen, en un huerto, tomaron muestras de semillas de diferentes poblaciones en China y realizaron cruzas que luego resultaron, por lo que hicieron los análisis de diversidad, de que esa progenie que ellos obtuvieron tenía una diversidad genética un poco mayor que la progenie, que la generación anterior, y que estaba mucho más homogénea, que quería decir que habían logrado una homogenización en la diversidad genética de esa población que se había originado, ¿no? Importante porque puede guiar casos de reforestación. En el caso de esta especie, que es el Pinus corayensis, que ha sido muy amenazada por sus atributos naturales que tiene, ¿no? Y por último, también explicar el proyecto que vine a realizar aquí en el laboratorio, sobre estructura y diversidad genética de una especie invasora en áreas urbanas y rurales. Básicamente lo que busca es caracterizar genéticamente las poblaciones de ratus ratus en localidades urbanas y rurales en Mérida, Yucatán, ¿no? Entonces, luego también evaluar los efectos de los impactos urbanos sobre dichas poblaciones. Y esto no es básicamente para conservar a la rata, así, pero las ratas son un modelo muy interesante para estudiar los efectos de la urbanización y la fragmentación que se da por los asentamientos humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las ratas tienen un tiempo de generación corto, también son ubicuas, ¿no? Porque en cada ciudad siempre hay una población de ratas. Entonces, permite trabajos comparativos. Y en este caso utilizamos
en la península de Yucatán. Aquí hacemos un zoom porque para que se observe que Mérida es una ciudad muy grande, ¿no? Comparado con el Paraíso, que es un lugar más que todo rural. Y así se buscó diferentes características de esas ciudades para poder comparar esas características, ¿no? Cómo influyen en la genética. Luego, tenemos por último que para esto, siguiendo siguiendo el esquema que les mostré anteriormente, los microsatélites fueron seleccionados, se eligieron 10 microsatélites, los cuales fueron marcados con 2 fluoróforos, X y FAM, y ahí el color verde indica para X y el color azulito para FAM. Luego que se seleccionaron los microsatélites, se procedió a la parte del laboratorio, que fue la extracción y la amplificación por PCR, ¿no? Y se realizó el análisis de polimorfismos, en el cual observamos, ¿no? Y extraímos los datos. Lamentablemente, debido a la situación actual, este trabajo quedó en stand-by, justo cuando ya estábamos por terminar la parte del laboratorio, porque las muestras no pudieron llegar al laboratorio ni a ser procesadas para su secuenciamiento, ¿no? Entonces, queda pendiente continuar para poder obtener los datos y realizar el análisis posterior. Bueno, finalmente, disculpen por haber hecho tan larga esta charla. Me queda agradecer mucho la presencia de ustedes y también agradecer a la doctora Ella Vázquez, que me permitió llegar a México y capacitarme con su equipo, ¿no? También a Gabriela, que me acompañó durante todo el proceso, digamos así. Ella trabajó conmigo en las muestras de ratos y me enseñó muchas cosas en los cursos de Laboratorio de Genética y Ecología. Creo que es de la foto que tengo donde estamos la mayoría. Muchas gracias, pero he aprendido mucho y la experiencia me voy a acordar mucho, ¿no? De esta experiencia. Y también agradecer al Fondesit por la oportunidad, por el financiamiento de esta charla, toda esta experiencia, y también al Consulado General del Perú, porque estoy varada, ¿no? Entonces, el consulado estos días que uno no ha podido regresar al país, y pronto esta situación se arregle para todos, ¿no? Porque es algo muy fuerte que ha pasado y no tiene precedentes. Y muchas gracias. Quisiera saber, ahora sí, si alguien tiene alguna... Felicitaciones y muchas gracias por tu excelente ponencia, María Fernanda. Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas, para lo cual vamos a dar unos minutos adicionales para que puedan realizar sus preguntas en la caja del chat y luego se dará por finalizada la recepción de preguntas. Recuerden que las preguntas deben ser relacionadas al tema de exposición de nuestra ponente o a la lectura de las mismas. Gracias. Bien, les agradecemos a todos. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Esta pregunta dice, buen día, excelente presentación. Quisiera saber cuáles fueron los paquetes de R que usaste para los análisis. Muchas gracias. Sí, también pensé que me iban a preguntar eso. La verdad es de que producto del curso, nosotros descargamos un paquete que era del curso y en él se encontraban todos los paquetes por utilizar, pero por ejemplo,
Para el caso de diversidad, básicamente lo que es genética de poblaciones, los paquetes que se utilizaron en el script fueron Pop Gene Report, Pop, Pop R y GStudio, ¿no? Tenía condensados todos los paquetes necesarios para el curso y para los posteriores análisis, ¿no? Gracias, Fernanda. Esta pregunta es de Alexander Ramírez Montes y te pregunta, ¿los modelos matemáticos para determinar la densidad poblacional son personalizadas por cada población o se usan unos pocos modelos? Para estimar la densidad poblacional, eso ya creo que es más una cuestión de patrones de diversidad, ¿no? Como los que nos enseñan para evaluación de recursos. Es un tema que aún no exploro totalmente. No sabría decir sobre los modelos matemáticos para patrones de distribución o de densidad poblacional. Gracias. Esta pregunta es de Yesenia Pacheco y te pregunta, ¿cuál programa usaste para modelar nichos? Nos enseñaron a utilizar Madsen, aunque sabemos que hay otros algoritmos, pero básicamente fue en Madsen y básicamente no solo de instrumentos, ¿no? Entonces fue muy interesante, aunque yo nunca había tenido experiencia con las herramientas espaciales. Entonces, fue muy fructífero para mí. Gracias, Fernanda. Esta pregunta es de Fátima Arias Cabrejos y te pregunta, buenas tardes, excelente ponencia. ¿Podría explicar de forma detallada el uso de los microsatélites, por favor? Sí, más detallada del esquema, o de repente la pregunta la hizo antes de pero puedo poder proyectar. Básicamente, o comentarlo, ¿no? Básicamente, el primero, cuando tú quieres utilizar microsatélites para estudiar diversidad genética en un individuo, en un organismo, en una población, tienes que buscar primero si es que esa población ha tenido trabajos precedentes para poder revisar qué marcadores han utilizado allí, ¿no? A veces, o la mayoría de las veces, se puede utilizar especies muy emparentadas, a veces pueden servir, pero a veces no, se necesita diseñar primers específicos, ¿no? Luego, una vez que tienes esta información, bueno, procedes al muestreo, y luego procedes a la extracción de ADN, ¿no? En este caso, nosotros utilizamos el kit de Blood and Tissue, Easy Blood and Tissue, si no me equivoco es el nombre. Y para las extracciones de tejido hepático utilizamos un protocolo basado en extracción por cloroformo, ¿no? Uno digamos, un protocolo en casa. Y luego haces la amplificación por PCR también, ¿no? Bueno, no sé si conoces Master Mix, lo colocas en el termociclador, la amplificación haya sido exitosa por una electroforesis podarosa, porque solamente quieres ver si es que ha habido reacción, ¿no? Luego, una vez que obtienes esa reacción, los mezclas de acuerdo a las características que les digo, hay que tener cuidado, porque no se pueden mezclar todos los micros, hay que tener en cuenta su color con el que han sido marcados y su tamaño, y se colocan en el secuenciador para poder obtener esos perfiles. Una vez que tienen los perfiles, se observa, como les mostré, ejemplo, con ese figurita que había, y se obtienen los tamaños de los fragmentos, ¿no? Que vendrían a ser cada tamaño diferente, vendría a ser un alelo, ¿no? Diferente para cada mismo locus. Luego se hace una matriz, que esa matriz se coloca, bueno, en mi caso, colocamos en Excel,
luego se hace un documento separado por comas y ya pues se puede subir a los paquetes de DR para poder procesar. Te agradezco, Fernanda. Ahora ¿qué ventaja se tiene al Los marcadores moleculares es algo muy importante definirlo bien cuando uno trabaja. Porque, por ejemplo, si tú quieres resolver preguntas más a nivel de especie, ¿no? O a niveles taxonómicos más superiores, de repente sería más adecuado un gen, secuenciar un gen, ¿no? O a veces los marcadores, el ADN mitocondrial brinda buena información sobre eso. De poblaciones, por ejemplo, partiendo de ahí, poblacionales, al tener una tasa de mutación más alta, ¿no? Bien a trabajos, ¿no? Entonces, puedes diferenciar una población de otra, incluso dependiendo del marcador que los individuos dentro de esa población. Entonces, más que todo es la resolución que te da el marcador. En trabajos, si te refieres a eso con respecto a otros marcadores, a los microsatélites versus los SNPs, por ejemplo, los SNPs dan una mayor resolución porque hay una más alta muestra, digamos así. Por ejemplo, en los micros tú puedes amplificar hasta 10 o hasta, pero en cambio los SNPs es completamente rastreas todo el genoma, ¿no? Entonces, pero también la desventaja es de que hasta el momento las técnicas de nueva generación son un poco elevadas, ¿no? Entonces, en el costo, básicamente, y a veces la información que te dan es la misma o muy parecida. Entonces, mientras que no bajen los costos, es más, se prefiere seguir trabajando con microsatélites, ¿no? Gracias, Fernanda. Siguiendo con la ronda de preguntas relacionadas a la exposición, Diego Brito te pregunta, ¿qué programas usaste para la creación de tus microsatélites? No diseñé microsatélites. Nosotros trabajamos con Ratus y bueno, todos sabemos que Ratus es una especie que ha sido ampliamente trabajada a nivel poblacional y como modelo también, ¿no? Tengo entendido que a veces para diseñar los primers de microsatélites se tiene que secuenciar el genoma completo para poder ubicar esos lugares donde están los microsatélites y poder utilizar las regiones que están a los costados como una referencia para diseñar esos primers, ¿no? Yo no utilicé ningún programa, no sé, creo que Blast en SBI tiene un programa propio que sirve para diseñar primers. Gracias, Fernanda. Otra pregunta, esta es de Marisol Hidalgo Cosío. ¿Cuál es el mejor se puede tener ADN para el trabajo con microsatélites? Se puede obtener ADN de pelos, heces, sangre o hisopados de saliva para el trabajo de microsatélites. Sí, el ADN sea de buena calidad y en una cantidad aceptable, ¿no? En mi caso, yo trabajo con tejido muscular, no, disculpen, las puntas de la cola de las ratitas y también con tejido hepático, pero antes he trabajado con tejido muscular y también da buenos resultados. Mi compañera en el laboratorio estaba trabajando con excretas en mono y también estaba trabajando con microsatélites, aunque todo depende más que todo, yo creo, del protocolo de extracción. Si tu protocolo de extracción de ADN está bien estandarizado o está muy bueno, entonces te va a permitir extraer ADN, digamos, de buena calidad para poder seguir con el proceso, ¿no? Gracias, Fernanda.
Esta pregunta es de el profesor Pollack. Dice, felicitaciones, estimada Fernanda. ¿Esta propuesta podría aplicarse en ecosistemas costeros y en el nuevo contexto post-pandemia? Claro que sí. Justo en YECO estamos muy interesados y yo justo les había comentado que estaba trabajando en una lagartija que utilicé para explicar la situación de las fuerzas evolutivas y los cambios de frecuencias en poblaciones. Eh, a mí me interesó mucho desde un inicio aplicar todo lo que yo aprenda aquí para poder estudiar estas poblaciones de Licodon Holmbergi, que aún hay una disyuntiva desde su sistemática, ¿no? Entonces ya llevamos algún tiempo con algunos compañeros que están seguro por allí, trabajando desde la sistemática, ¿no? Utilizando diferentes marcadores, eh, también viendo la aplicabilidad de ese conocimiento para ver si podemos desarrollar un banco de secuencias de COI para hacer código de barras, porque en algunos casos pasa que no se puede identificar cuando ya ha sido cocinado. Y en este caso, que fue lo que me atrajo principalmente a realizar esta estancia, es aplicar o conocer las herramientas de genética de poblaciones para poder evaluar cómo está la situación de esas poblaciones en la parte de Virú, donde todos sabemos de que hay fuerte actividad agrícola y que ha habido una gran fragmentación de hábitat, ¿no? Entonces, claro que hay una... Ese es un ejemplo. Nosotros en la costa, allá en Perú, estamos influencia humana, siempre ha habido como larvales y soleros. Entonces, todo esto influye. Vivían en un momento allí, explorar lo que está pasando y poder aplicar esta información a su conservación, ¿no? Gracias, Fernanda. Con esta última pregunta finalizamos la ronda de preguntas. Te agradecemos por tu presentación. Bien, las preguntas que se realizaron anteriormente fueron relacionadas al tema que tú has expuesto, ¿no? El Instituto de Investigación en Ecología y Conservación les agradece por su presencia virtual y damos por finalizada esta charla. Los invito a seguirnos en nuestra página web www.yeco.org y en redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, esta presentación va a ser compartida a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias con todos. Gracias, Fernanda. No hay de qué. Gracias a ustedes más bien por permitirme usar esta vía.